and our subject is knowing the living God. Conociendo Remarkable al to Dios see a vivo. name there. Algo notable de ver un nombre aquí, el nombre de Damaris, en este último versículo. Ella se acercó al apóstol Pablo y era como el Areopagita y otros. Bueno, dice que se apegó, se unió al apóstol Pablo. Y es una palabra fuerte que dice que cuando dice juntándose es que se apegó y continuó con ellos y siguió desde Atenas, y en el siguiente capítulo podemos ver que tuvo la oportunidad Pablo de instruirles, responder preguntas, ayudarles, y ellos no querían, él no quería, ellos no querían eso, dejarlo a Pablo hasta que le responda todas las preguntas que tenían. ¿Por qué? Porque ellos creían en Cristo y es que eso los llevó a creer en estas cosas. Esto es de aquellos que se llegaron a conocer al Señor Jesucristo. Por eso dice aquí, mas algunos creyeron juntándose con Él. Y esta es la palabra que podemos ver aquí, juntándose. Dice, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, un hombre de gran distinción, podríamos decir algo como un hombre noble. ¿Por qué? Porque Lucas, en este registro inspirado, le llama el Areopagita. Entonces, sugiere fuertemente que él era un honorable, una persona conocida de una corte que había en Atenas. Así entonces, un hombre de gran poder, un honorable. Bueno, sabemos que esto sucedió en el Imperio Romano. Pues entonces había una corte en Atenas y ciertamente este sería una persona famosa, conocida. Y había un gran número en ese tiempo de jueces que se sentaban en esa corte de la cual hablábamos de Atenas. Entonces todas estas personas eran distinguidas, muy respetables, conocidos de la cultura griega, distinguidos, y este hombre parece ser uno de los más antiguos, como el presidente o como su descripción le dice, el Areopagita, y él creyó en la predicación de Pablo. Entonces sabemos que un número no muy grande creyeron, y la mayoría se burlaron, los intelectuales rechazaron este mensaje, pero este hombre no lo hizo, y directamente vemos que Lucas es movido a registrar la conversión de una mujer. Nada se habla acerca de esta mujer, una mujer llamada Damaris, lo cual sugiere fuertemente de que ella era una mujer oscura. Su nombre significa gentil, y es un nombre por el cual yo entiendo que hoy día tiene mucha popularidad debido a su significado. Y la gente no sabe de dónde es que viene este nombre. Viene del griego, del griego que sería gentil. Entonces, pues principalmente significa gentil, amable, un significado de una persona dócil. Debido a eso es que ese nombre llegó entre medio de personas salvas. Entonces por eso era muy común este nombre, Damaris. O entonces se utilizaba este nombre como una persona dócil o una esclava. Entonces no era un nombre de distinción. Entonces no se podría decir Damaris, la mujer de él o de otro, o la mujer de tal o tal. No, ella era solamente Damaris, una mujer llamada así. No es una manera que no tenga respeto, pero podemos ver que este registro es maravilloso porque puede demostrar la conversión de una persona de un alto rango, y podemos ver una mujer completamente oscura que no tiene fama para nada. ¿Por qué? Porque la conversión gana los corazones de las personas de toda clase de sociedad, tanto ricos como pobres, y la mayoría, aquellos que son pobres y aquellos que que viven en una oscuridad y en grandes números, y en el tiempo del apóstol la mayoría eran esclavos. Y ese es un versículo muy maravilloso.
Más algunos creyeron juntándose con él. Ellos no podían dejar pasar. Ellos habían dejado su creencia griega y creyeron en el evangelio de Pablo. Y eso es lo que conocemos de Dámaris. Ella había escuchado a Pablo. Sabemos el sermón, está aquí registrado. El sermón que trajo a creer en Cristo y encontrarlo y a conocerlo a Cristo. Pero antes de que yo avance a esto, hay otra cosa que necesitamos decir acerca de Dámaris. Una mujer llamada Dámaris. ¿Por qué? ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué es nombrada ella? ¿Por qué es una mujer poco conocida que llegó a ser cristiana y llegó a ser cristiana, llegó a convertirse? Bueno, no es conocida para nosotros de ninguna manera, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay un mensaje aquí, ¿tú sabes? Porque Dios ha preservado ese nombre. No ha preservado todos los nombres de las personas que fueron convertidas en ese día. Y no había muchos en ese tiempo. Muy a menudo habían grandes multitudes, pero dice, más algunos creyeron. Pero fue nombrada esta. ¿Por qué? ¿Por qué se la menciona? ¿Por qué? Es lo que ha sucedido. Él nos ha escogido. Ella no es conocida, pero es conocida por Dios y es nombrada por Dios. Entonces su nombre será aquí ilustrada. Era poco conocida en los ojos de este mundo. Todas las celebridades, las estrellas y la gran mayoría de personas de este mundo, una vez muertos, se van. ¿Cuántos de ellos reconocemos? Han dejado ya de existir. Ninguno de ellos puedes nombrar a los grandes actores del siglo XXI. Claro que no, porque ya han pasado. Ninguno de nosotros podemos nombrar a ellos. Quizás si estudias historia puedes retener en tu mente los nombres de algunos de los primer ministros. Pero eso es lo que hacemos al estudiar. Pero esta mujer, su nombre es preservado por más de 2000 años, traducido en muchos lenguajes en los cuales la Biblia ha sido traducido. No es algo extraordinario y era una persona no conocida. Pero aquí vemos que es preservado en una pequeña parte aquí en este versículo. Vino a creer en Cristo, entonces serás conocido por Dios y muy bien conocido por Él. Entonces la conversión es un asunto de venir a conocerlo a Dios. Y eso lo veremos ahora. Aquí vemos el nombre de Dámaris. Pero ¿qué es lo que ella creyó? ¿Qué es lo que lo trajo a creer en Cristo? Para que cambie su mente acerca de sus ideas fijadas que ella tenía y de la manera de que ella veía las cosas. Yo solía creer que Dios no podía ser conocido, que no podía ser concebible, pero Él estaba ahí, entonces puede ser conocido, entonces sería un Dios distinto, un Dios remoto. Eso es lo que yo creía. No me había dado cuenta de que Él era un Dios con el cual te puedes relacionar. Y al ser convertido a Cristo, la esencia es venir a conocer a Dios y ser conocido por Dios. Y ser amado por Dios y ser querido por Dios. ¿Cómo yo puedo ser amado por Él, querido por Él? Un rebelde en contra de Él, una criatura tan pequeña y diminuto delante de los estándares de Dios y lleno de toda clase de pecados, fuera de orden en todo sentido. ¿Cómo podía ser yo amado por Él y ser preciado delante de su presencia y ser amado por Dios? Solo a través de la conversión, a través de Cristo, solo al ser cambiado por Él y ser llevado a Él. Y lo conocemos. Dice Cristo, dice, mis ovejas conocen mi voz. Ellos escuchan y conocen mi voz. Las personas que creyeron que tenían una manera de estar delante de Dios, pero no tenían manera de estar delante de Él, porque no creían en Dios, no lo amaban y no le servían. Entonces el Señor dice, apartaos de mí, nunca los he conocido. Ese es el lenguaje de la Biblia, conocer a Dios o no ser conocido por Él. Cristo en una ocasión dijo a la multitud, les dijo, de una manera similar les dijo, cuando Él estaba en la cruz del Calvario, dijo, he aquí, indicando a su madre, a sus discípulos, he aquí mi madre, he aquí mis hermanos. Esa es una relación, conocerlo a Él y venir a Él es una relación.
Dice, recibimos un espíritu de adopción, dice el apóstol Pablo, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces conocemos a nuestro Padre Celestial, conocemos a nuestro Salvador de una manera sincera y fuerte. Y vamos a hablar de esto ahora. Bueno, Dámaris había entrado a la casa de Dios, una mujer nombrada, llamada Dámaris. Ella entró a la casa, a la familia de Dios, por lo cual sería conocido por Dios y caminaría con Dios. Ella fue recibida en la familia de Dios. Ella escuchó este sermón y cambió su mente acerca de todas las cosas. Y eso es lo que sabemos de ella. En el versículo 17, hablando de Pablo, dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Ese era el versículo 17 del capítulo 17. Quizás Dámaris estaba en esa plaza. Quizás ella escuchó y estuvo ahí parada en esa gran discusión que había y escuchó al apóstol Pablo hablando acerca de Cristo, al Salvador del mundo. Pero después, en el versículo 18, dice, algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos, no vamos a hablar de ellos ahora en esta noche, dice que disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Extraños para ellos, no estaban interesados. Los grandes intelectuales de Atenas, ellos conocían mucho, pero no conocían acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo era no muy conocido para ellos, supuestamente, pero es que no conocían porque estaban llenos de su palabrería, de sus dioses mitológicos. No habían entendido en Atenas el hecho de la venida de Cristo y la predicación de aquellos que sin duda habían ido ahí previamente. Entonces esto era algo extraño para ellos, la doctrina de Pablo. Y en el versículo 19 dice, y tomándolo le trajeron a Areópago. Allí él estaba ubicado en Atenas, la corte antigua. Ahora el apóstol Pablo fue arrestado ahí. No sabemos si fue arrestado, pero dice que lo tomaron y lo llevaron, dice. Y lo llevaron a este lugar donde se reunían en la corte. Y convenieron una reunión de filósofos y permitieron que él se dirige a él. No estaba ahí en un juicio. Y le preguntan, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? No hemos escuchado acerca de esto. Y ahí vemos la nota explicatoria de Lucas. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, ellos solamente perdían su tiempo escuchando cosas nuevas. Ellos amaban debatir. Ellos querían conocimiento. No querían conocer la verdad. Ellos estaban felizmente confundidos y engañaban sus mentes. Tenían mucho conocimiento de dioses mitológicos y toda clase de cosas. Pero no estaban ansiosos de encontrar lo que realmente era la verdad. Y algo que fuese real, la verdad. Ellos no querían. Entonces Pablo en el versículo 22, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, vamos a escuchar lo que dice en el comienzo de su sermón. Dice, varones atenienses, eran los intelectuales de Atenas. En todo observo que sois muy religiosos, muy supersticiosos. Ciertamente les está diciendo, en el griego sería personas muy religiosas. Nuestra traducción es correcta. Realmente, siendo religiosos, no entendían la religión. Solamente amaban discutir todas las cosas que ellos escuchaban. Y Pablo nota algo aquí. Dice, porque pasando y caminando por Atenas, el centro de la ciudad, y mirando vuestros santuarios, miró todos los templos en las esquinas de las calles. Dice, allí también un altar en el cual estaba escrito, al Dios no conocido, al Dios que no está lejos para ser conocido. Dice, no lo habían encontrado ellos, entonces ellos adoraban uno, el cual representaba al que no habían escuchado todavía. Entonces él les anuncia, al que vosotros adoráis pues sin conocerlo,
es a quien yo os anuncio. Les va a decir acerca del Dios viviente, del Dios real, y lo hace. Y queridos amigos, quiero sumarizar este mensaje de una manera rápida. ¿Por qué? Porque esto es algo poderoso y muy importante. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y predicó desde la creación de todas las cosas y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, creador del cosmos. Él no habita en templos. No es posible que habite en templos hechos por manos humanos. ¿Qué es lo que están haciendo? Les dice. Están edificando templos. Están haciendo estatuas, ídolos. Y están diciendo, estos son nuestros dioses o representan nuestros dioses. El Dios verdadero que creó todas las cosas tiene que estar fuera y tiene que ser más grande de lo que ustedes tienen ahí. Y es aún más grande, infinitamente grande, y es eterno para morar en las cosas que ustedes han creado. El versículo 25, ni es honrado por manos de hombres. Bueno, ellos solían hacer ofrendas a sus dioses en platos, en diferentes clases de cosas. Llevaban frutas y demás cosas para agradar a sus dioses. Dios no requiere nada de eso de ti. Por manos de hombres, enteramente autosuficiente, es un ser espiritual. Dice, ni es honrado por manos de hombre, porque no necesita nada de eso, como si necesitase de algo. Dice, Él es el que da todo. Dice, nos da este mundo, nos da vida. Aquí dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es aquel quien da todas las cosas, todas las cosas que tú necesitas. Esto no es algo extraño. Ellos eran los más grandes intelectuales de Atenas y estaban haciendo tantas cosas necias y creyendo en cosas tan raras, necias. Esa es la raza humana, la naturaleza humana. Versículo 26. Continúa ahí y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, la gran raza humana. Dice, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Él determina cuándo tú vas a nacer. Él decide cuándo tú vas a morir. Él decide cuándo, dónde vivirás, en qué país, en qué lugar. Él es aquel quien ha creado todo. Él no dice aquí, pero yo estoy expandiendo. Él ha creado tu alma. Él te ha fijado en esta vida. Él es el Dios Todopoderoso. ¿Y por qué hace todo esto? ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué es todo esto? Bueno, versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Y esto significa tocarlo, probarlo, encontrarlo. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Él no está lejos para ser encontrado. Si tan solo la raza humana sería agradecida al Creador de todas las cosas. Si tan solo la raza humana podría decidir conocer a aquel verdadero Dios viviente. Pero la raza humana no quiere. La raza humana está atemorizada de Dios que está ahí. La raza humana instintivamente sabe. ¿Por qué? Porque somos seres morales. Bueno, somos seres inmorales, pero tenemos una conciencia moral. La raza humana entiende de que este Dios creador, si es que está ahí, será santo. Es santo. Nos hemos dado cuenta, nos damos cuenta instintivamente. ¿Por qué? Porque nosotros mismos tenemos estándares, aún no los guardamos. Sabemos que Dios tiene estándares, entonces no queremos encontrar al Dios Todopoderoso. No queremos acercarnos, no queremos obedecerlo, no queremos honrarlos, pero a pesar de todo, aquí vemos a Pablo predicando a estos intelectuales de Atenas para que ellos busquen al Señor. Esto recuerda o no se recuerda del Catecismo Corto de Westminster, esa gran pregunta al comienzo del Catecismo de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y la maravillosa respuesta, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y regocijarse para siempre en Él.
Esto es lo que Pablo está diciendo aquí, que nosotros debemos buscar al Señor. Debemos tocarlo, encontrarlo, hallarlo, porque Él no está lejos de cada uno de nosotros. Pero si te has escapado de Dios, no tienes gratitud para Él en tu corazón, para tu Creador, nunca lo has sentido, nunca has deseado realmente buscarlo, adorarlo, honrarlo, servirlo, llamarlo, conocerlo, entonces no hay vida eterna. Y todas estas cosas nos asustan. ¿Por qué? Porque somos pecadores y sabemos que hay un problema. Y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y recibir perdón de parte de Dios, recibir una nueva vida. Bueno, vamos a volver a la predicación de Pablo. En el versículo 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos. Bueno, muchas de las cosas nosotros respiramos sin su permiso. Y dice, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, dice, porque el linaje suyo somos el linaje de Dios. Nosotros compartimos su semejanza. No somos igual a Él. ¿Por qué? Porque somos pequeños. Él es el Dios eterno e infinito. Y nosotros somos criaturas pequeñas. No somos igual a Él porque nos hemos rebelado a Él. Hemos caído al pecado y tenemos naturaleza pecaminosa como resultado. Entonces estamos bajo la condenación de Dios. Pero seguimos teniendo así dañados. Tenemos la similitud de Dios en nosotros. Porque tenemos un alma. Tenemos una entidad espiritual en nosotros. Tenemos una conciencia moral, la cual ya les he mencionado. Tenemos creatividad. Tenemos el poder del lenguaje y de la comunicación. Somos seres que nos podemos relacionar. Tenemos muchos aspectos en nosotros que prueban que somos el linaje de Dios. Y si somos un poquito similares a Dios, bueno, hemos sido corrompidos. Él es espiritual, Él es poderoso y nos dice a qué Él es similar. Él tiene sentimientos, Él nos ama como nosotros, Él ama como nosotros amamos, Él odia como también nosotros odiamos. Claro que nuestro odio y nuestro amor es un amor arruinado, corrompido. Y entonces odiamos muchas buenas cosas como también malas cosas. El amor de Dios es puro. Y del odio de Dios es indignación en contra de la pecaminosidad y del pecado y de las cosas malas. Pero a pesar de todo no podemos entender a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros amamos y odiamos al mismo tiempo y tenemos conciencias morales y todas las cosas que ya he mencionado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que está haciendo Pablo hablando a los intelectuales? ¿Están haciendo ustedes ídolos de oro, de plata, de piedra? ¿Qué es lo que están haciendo? Les está diciendo Pablo. ¿No se han dado cuenta? Ustedes son el linaje de Dios. No quiere decir que sean como Dios. Lo que quiero decir es que Él es igual que ustedes. Él es aún más grande y mejor. Él es santo, puro. Entonces ahí les vuelve a decir, Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra. Claro que no. Y les dice, en este tiempo de ignorancia, Dios ahí les ilumina. Entonces quiere decir que Dios aparentemente está mirando por encima la indiferencia y el pecado del hombre, pero no permanentemente hasta que llegue el día del juicio, el cual un día vendrá. Dios, en el lenguaje antiguo, dice que está sobremirando el pecado humano por siglos. No es que no le ponga atención en cada pecado que cometemos, sino que Él está mirando en el sentido de que no está juzgando instintivamente.
No es que Él no esté poniendo atención, sino que todo nuestro pecado se está apilando hasta el día del juicio. Entonces un día Dios juzgará. Pero Dios dice, ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios dice, ha designado un día, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y todas las personas, todos aquellos que hayan pecado, o todas aquellas almas que hayan sido reservados, estarán en el paraíso de Dios o estarán en la casa de las almas perdidas esperando ese día del juicio final. Dios los traerá a todos fuera de ahí y los juzgará, y el juicio será... ¿Y quién será el que dé el juicio? El Señor Jesucristo traerá el juicio. Queridos amigos, qué cosa terrible sería si aquel quien sería tu Salvador y vino a sufrir y a morir por pecadores, tiene que ser tu juez. ¿Por qué? Porque tú has rechazado a Dios toda tu vida. Él dice, Él juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Obviamente dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y la predicación de Pablo, aquí vemos que está predicando la resurrección del Señor Jesucristo. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, no predicaban solamente la resurrección de Cristo, sino la resurrección general de los muertos en el último día del juicio. Esto era suficiente para estos intelectuales griegos. Ellos no creían en la resurrección de la muerte. Ellos creían en la posibilidad de una resurrección. La inmortalidad del alma terminaba en el cuerpo humano, pero entonces ellos no creían, todos ellos no creían. Entonces, cuando ellos escucharon esto, era el momento que decidieron no escuchar más al apóstol Pablo. Algunos fueron rudos, algunos fueron muy gentiles, amables, pero Pablo salió de en medio de ellos. Ellos se dieron cuenta que ya lo que escuchaban ya era suficiente, concluyeron. Pero vemos el versículo 34, más algunos creyeron juntándose con él. Voy a ir a la conclusión. Dice, creyeron en lo que el apóstol Pablo había dicho. Esto es verdad, dijeron. Es cierto, es verdadero. Porque es que no habíamos concebido esto antes. Hay un creador. Hay un solo Dios. No multitud de dioses o cosas creadas por los hombres. Esto tiene que ser verdadero. Esto es auténtico para ellos. Y Él es la fuente de la vida. Y nosotros le debemos nuestro amor, nuestro homenaje, nuestra gratitud, nuestro servicio. Y nunca le hemos dado esto a Dios, hemos ofendido a este Dios y hemos hecho lo que nos complazca y hemos pecado por muchos años. Y el apóstol Pablo les dice que Cristo es Dios y Él ha venido a este mundo y Él ha enseñado y fue a la cruz del Calvario. Y sobre Él fue puesto todo el castigo eterno que nosotros merecemos, fue puesto en Cristo, comprimido en un tiempo de horas. Él lo sufrió todo ahí. Él lo sufrió por nosotros. Eso es verdadero, dijeron. Yo creo en Cristo. Yo creo que debo arrepentirme de mis pecados. Yo creo que Él es el Salvador del mundo. Creo en Él. Y pongo mi esperanza en Él. Y al creer, al creer en Él significa que tú tienes que, al mismo tiempo, dejar de creer, ser incrédulo tienes que dejar de creer todo lo que se te había enseñado de que no existía un creador, de que había una explicación racional de todas las cosas. Tienes que dejar de creer como estos griegos dejaron de creer en la idea de que había muchos dioses y en esos dioses mitológicos que ellos creían que eran verdaderos.
Tienes que dejar de creer en la idea de que no hay un Dios personal. Hay un Dios personal. Yo creo en Él. Yo creo en Cristo. Creo en la deidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Padre y el Espíritu y el Hijo enviaron al Hijo, el Señor Jesucristo, para ser el Salvador para personas pecaminosas como yo. Yo creo eso. Tienes que dejar de creer la idea de que tú puedes creer de que no hay un día de juicio, de que no hay el fin del mundo, de que no hay Salvador que vino a sufrir y morir. Dejar de creer y creer en Él con todo tu corazón. Creer. Si tú lo haces sinceramente, te darás cuenta de que te tienes que arrepentir de tus pecados y entregarte a Él, a su favor, a su misericordia, y clamar a Él. Y si tú lo haces, si tú crees en Dios y tú crees en Cristo y tú crees en su muerte redentora, tú crees que Él es el Salvador del mundo y que Él puede cambiar tu vida y te puede llevar a tener comunión con Él. Si tú crees en eso y rechazas todas las cosas contrarias de Él, serás salvo. Lo encontrarás. Tendrás todas las evidencias de su amor a través de tu vida fluyendo. Recibirás una nueva naturaleza de parte de Él, inmerecida solo por gracia. Lo conocerás. Y la mujer llamada Damaris, conocida por Dios, ahí está Cristo diciendo, mi Damaris, ahí está, en ese día. Este es el día en el cual yo te he llamado, Damaris. Yo le he llamado a su corazón y ella ha creído en mí y se entregó a mí. Eso es lo que tenemos que hacer. Es una fe personal y lo conoceremos y caminaremos con Él y lo probaremos día tras día. Cree, arrepiéntete, depende solo en Él y lo que Él ha hecho, y tus pecados serán perdonados y tu vida será cambiada y tú serás suyo para siempre. Oremos juntos, por favor. Dios, nuestro Padre Celestial de gracia, acuérdate de nosotros, acércanos a ti, oh Señor. Dependemos solamente en tu misericordia, dependemos en el sufrimiento, en la muerte redentora de nuestro Salvador. Haz que seamos verdaderos creyentes, oh Señor, para que caminemos contigo y te conozcamos y para que nuestra alma viva. Oh Señor, bendícenos en este día, en este lugar. Señor, quita a un lado nuestro orgullo, nuestra resistencia y llévanos a Él, al amigo de los pecadores, al Salvador del mundo. Te pedimos todas estas cosas en su nombre y para su gloria. Amén.